Valentiniano III, el emperador de Occidente en la hora de la caída. Prólogo a una corona demasiado grande para un niño. Cuando un imperio se queda sin hombres fuertes, a veces busca en la cuna la apariencia de continuidad. Eso le ocurrió al occidente romano en la primera mitad del siglo V, tras décadas de convulsión. Una dinastía quiso reproducir su legitimidad mediante un niño que respondiera, más que gobernar, a la necesidad de que alguien ocupara el trono. Flavio Placidiano Valentiniano, conocido para la historia como Valentiniano III, fue ese rostro infantil, nacido el 2 de julio de 419, elevado al trono en 425 y muerto en 455. Su reinado marca el largo declive institucional de la parte occidental del imperio, pérdida de provincias decisivas, elevación de generales que gobernaron de hecho, incursiones bárbaras y finalmente la violencia de la muerte política. Esta crónica pretende mirar su vida como espejo de una época, no solo la biografía de un príncipe, sino la crónica del ocaso de una autoridad, que ya no bastaba con el nombre de emperador, y nacimiento en tiempo de sombras, al linaje y primeros años. Valentiniano vino al mundo en una familia que quería garantizar continuidad dinástica. Era hijo de Constancio III y de Galla Placidia. Ella, hija de Teodosio y figura central de la dinastía teodosiana, su nacimiento ofrecía la promesa de unir legitimidades y asegurar que la púrpura no se disolviera en usurpaciones. Pero la política de aquellas décadas era cruel en Constancio. Murió apenas un año después de ser proclamado Augusto, y el occidente quedó de nuevo a merced de regencias y pretensiones. En 425, con apenas 6 años, Valentiniano fue proclamado emperador occidental. La regencia recayó sobre su madre, Galla Placidia, mujer de férrea personalidad y vasto capital político. Ella sería, durante años, la figura que sostuvo la corona y la que trató, con recursos limitados, de preservar la autoridad imperial frente a tropas con iniciativa propia, senadores impotentes y pueblos iracundos. Segundo, la regencia de Galla Placidia en orden temporal y diplomacia de supervivencia. Galla Placidia era de hecho el poder visible. Había sufrido la prisión y la negociación con Godos en tiempos anteriores. Conocía las reglas duras de la política y sobre todo entendía la necesidad de combinar maniobra diplomática con concesiones prácticas. Durante su regencia intentó sostener una política que preservara los restos del aparato imperial en pactos con reyes bárbaros, acuerdos con personajes poderosos en África y, cuando fue posible, alianzas con la corte oriental. Su mano fue decisiva para contener crisis inmediatas. Supo nombrar administradores competentes y apoyarse en generales que, aunque autónomos, parecían capaces de defender las rutas y las ciudades. Sin embargo, las arcas ya descendían dramáticamente ante la pérdida continuada de provincias claves y el declive de la recaudación. Galla, aun siendo la regente más eficaz posible, no pudo resolver un problema estructural. El imperio occidental ya no tenía la profundidad económica ni demográfica para sostener guarniciones permanentes en territorios lejanos. Tercero, la pérdida de África, la herida que cambió el mapa fiscal. Si hay un punto de inflexión que condicionó el terreno bajo los pies de Valentiniano y su corte, fue la pérdida de la África romana frente a los vándalos. Desde 429 Gensérico condujo a los vándalos a lo largo del Mediterráneo. En 439 Cartago cayó bajo su dominio y con ello se esfumó la principal despensa y granero del occidente, el norte de África. Sus tributos y sus rentas alimentaban el erario imperial. La consecuencia fue inmediata y tangible. Sin África, las arcas se vaciaron más rápidamente, el pago de las tropas se volvió irregular y la logística de la guerra
fue imposible de sostener al viejo modo. El drama no fue solo fiscal, fue simbólico al perder Cartago. Significó ver el mapa del imperio lacerado por una entidad nueva y ambiciosa que controlaba rutas y puertos. Ante esa realidad, el trono occidental dejó de ser la sede de la economía mediterránea y se transformó en un territorio más frágil, dependiente de la cooperación con el Oriente o de soluciones militares que el Occidente ya no estaba en condiciones de financiar a largo plazo. Cuarto, el ascenso de los hombres de armas San Bonifacio, Etías y la lógica del generalato. En ausencia de una magistratura civil fuerte y de recursos estables, el poder efectivo empezó a concentrarse en manos de generales dotados de recursos personales y de clientelas militares. Aparecieron así figuras como Bonifacio, que en momentos fue caudillo en África y después se enfrentó al centro, y por encima de todos Flavio Aecio Itias, cuya carrera se confunde con la historia de la supervivencia occidental. Itias fue el epítome del general que, sin pretender la púrpura, la sostuvo, creó lealtades, manejó federados bárbaros, negoció con hunos y con romanos y operó como el árbitro militar de la política occidental. La relación entre Valentiniano y Etias fue compleja. El emperador necesitaba al general, sin embargo, el general era la mejor amenaza a la autonomía imperial. Etias dispuso de fuerzas mercenarias, incluidos unos y otros federados, que le hacían independiente en muchos sentidos, y su capacidad para organizar a estos contingentes se convirtió en la columna vertebral de la defensa contra amenazas como Atilla o incursiones de otros pueblos. Atila y la prueba máxima 452. 453. Italia bajo amenaza. El nombre de Atala, el rey Huno, recorre con sangre el reinado occidental. A mediados de la década de 440 y principios de la de 450, Atala emergió como la fuerza más temible en Europa. En su avance hacia Italia fue una amenaza directa al corazón imperial. Aetius fue el estratega que afrontó la amenaza, organizando coaliciones y defensas. La campaña que condujo a la retirada de Atala tras la invasión de 452 es, aunque rodeada de mito, una de las grandes pruebas de la capacidad de los generales occidentales. La tradición narrada por la historiografía cristiana sitúa la intervención del Papa León y junto a la decadencia de Atala. El hecho histórico es más complejo. A la retirada obedeció a motivos militares, logísticos y ambientales que combinaron diplomacia, el desgaste y la imposibilidad de proseguir la campaña. Para Valentiniano, la experiencia volvió a exponer una verdad amarga. El emperador dependía de Itias para la supervivencia militar y, por ende, cedía poder efectivo a quien podía controlar ejércitos móviles. Sexto, corte, lujo y desafecciones. A la vida de palacio, frente al hambre del imperio, mientras los ejércitos se movían y las provincias se perdían. La corte imperial en Ravenna y en Roma sobrevivía con una retórica de dignidad. Valentiniano, un hombre de educación palaciega, mantuvo el ceremonial, patrocinó obras y trató de aparecer como el padre de la ciudad. Pero la distancia entre la pompa y la penuria fue cada vez más visible. Los impuestos crecían, los pagos a los soldados eran irregulares, las ciudades protestaban y el Senado mostraba impotencia. La legitimidad simbólica no alcanzaba para sustituir el déficit de recursos. La dinámica generó resentimiento social y un desgaste moral que se tradujo en mayor vulnerabilidad ante usurpaciones y conjuras. El emperador, aunque titular de la autoridad, no siempre controlaba el flujo financiero que hacía operativa esa autoridad. Séptimo, la tensión final a la muerte de Etías y el crimen político. En 454 Valentiniano tomó una decisión que cambiaría su destino. En una escena que las fuentes describen con dramatismo, el emperador, movido por miedos y celos del poder,
que acumulaba el general. Asesinó a Etías durante una audiencia en la que el general estaba desarmado y en apariencia a su merced. La muerte de Etías fue un golpe simbólico. El sostenedor de la defensa desapareció por mano del propio emperador, y con él se esfumó la última figura capaz de articular fuerzas federadas y militares en favor del occidente. La eliminación de Etías no resolvió la dependencia imperial, la acentuó. A la corona había demostrado que podía sacrificar a su protectora, pero no tenía alternativa viable para reemplazarle. El magnicidio dejó vacío militar y político. Los federados huyeron, las lealtades se fragmentaron y la capacidad de responder a emergencias quedó comprometida. Para muchos contemporáneos, la escena simbolizó la debilidad irracional del poder en prácticas cortesanas. Intrigas personales y decisiones erráticas de la élite remataron un proceso de erosión ya avanzado. Octavo, el asesinato de Valentiniano y la caída simbólica de Occidente menos de un año después de la muerte de Etías. El 16 de marzo de 455, Valentiniano fue asesinado en el palacio por miembros de su propia guardia o por sicarios instigados por rivales. La conjura que llevó a su muerte estuvo ligada a la ambición de Petronio Máximo, quien, en la inmediatez del asesinato, se hizo con la corona. La brusca sucesión no aportó estabilidad. Petronio, emperador breve y desacreditado, trató de consolidarse mediante matrimonios y arreglos, pero la violencia y la traición quedaban a la vista. La muerte de Valentiniano abrió la puerta al saqueo de Roma en junio de 455 por Gensérico y los vándalos. La relación entre la usurpación y la llegada de los vándalos fue compleja en Gensérico. Ya tenía causas antiguas de hostilidad y ambición marítima. Sin embargo, la debilidad demostrada por la sucesión palaciega aceleró su decisión. La entrada de los vándalos en Roma duró días y dejó una huella traumática en la memoria occidental. Han iglesias saqueadas, reliquias tomadas y un centro simbólico del mundo antiguo profanado. Muchas de las señales de la decadencia occidental se concentraron en ese momento en la ciudad imperial resecada, la huguía del orden público perdida y la autoridad central convertida en botín. Noveno, epílogo, culpable o víctima. La figura ambigua de un emperador menor. La figura de Valentiniano III es la historia. Ambivalente y representativa. No fue un gran político, tampoco un tirano grotesco. Fue sobre todo el rostro que ocupó una magistratura cuyo peso ya no podía sostenerse con la sola ceremonia. Fue hijo de una época que necesitó hombres fuertes y no pudo producirlos. A su favor pesa el esfuerzo de su madre, la prudencia ocasional de sus decisiones y la dependencia real de generales que, en último término, le salvaron. En su contra está la decisión dramática de eliminar a Etías, que aceleró la debilidad militar del occidente y la falta de apoyos institucionales que hicieran menos frágil la corona. La cronología termina con una cadena de símbolos que hablan más que las reformas: la traición en palacio, el saqueo de Roma y la imposibilidad de revertir la pérdida de provincias esenciales. En esas imágenes se resume la hora de la caída a no un instante único, sino una serie de decisiones, errores, acontecimientos militares y estructurales que, acumulados, sellaron el destino occidental. Legado en lecciones sobre poder, dependencia y estructura. Valentiniano III enseña a los historiadores varias lecciones. La primera, la soberanía simbólica no basta cuando las bases económicas y militares han desaparecido. La segunda, en ausencia de estructuras fiables, emergen hombres fuertes, generales, caudillos federados que gobiernan de hecho. Eso puede estabilizar, pero también crea una dependencia peligrosa. La tercera, la violencia política. Asesinar a un protector necesario produce efectos más allá del gesto moral. Destruye redes de lealtad imprescindibles. Finalmente,
Su tiempo demuestra que los imperios no caen por una fecha, sino por concatenaciones en pérdida fiscal, derrotas militares, dependencia de mercenarios, conflictos internos y decisiones fatídicas. Valentiniano no creó todos esos factores, pero fue el emperador que los experimentó hasta su conclusión. Su biografía es por eso menos la de un hombre que la de un período, el ocaso del occidente romano en su formato antiguo. Cierra en la corona como máscara y la medida del poder real. Al mirar la vida de Valentiniano III vemos que, a veces, la corona termina siendo máscara en conserva un decorado de legitimidad, mientras las bases materiales se han desplazado. El autoritarismo personal, matar a Wahaechus, no sustituyó la fuerza organizada. La sucesión violenta no disimuló la fragilidad, y el saqueo de Roma fue la expresión visible de lo que ya era irreversible. Valentiniano fue, en suma, el emperador de una hora en que los nombres persistían, pero las cosas que daban sentido a esos nombres, el trigo africano, la Legion Liel, la administración efectiva, habían cambiado de manos o desaparecido. Su trono fue, finalmente, la medida trágica de una época que no supo nacer, otra cosa que la memoria de su propia grandeza. Así concluye la crónica de Valentiniano III, el emperador de Occidente, en la hora de la caída. Un príncipe nacido en la dinastía, sostenido por una madre hábil, rodeado por generales poderosos y por fuerzas desbocadas. La historia lo recuerda menos por actos propios que por ser el testigo. Y, en parte, fue la víctima de la transformación decisiva que llevó al fin del mundo romano occidental tal como lo conocíamos. Este cambio marcó un antes y un después en la historia. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es muy importante.